distancia, por favor díganle que me escriba, porque tuvimos una bronca en pues ya les conté, se duplicó el ingreso en listas de la noche a la mañana, pero no me han escrito todos, entonces no todos tienen acceso al aula. Ahí si se enteran, porfa, ahí pasen mi correo de favor. O, oigan, una disculpa por no haber podido dar la sesión de la semana pasada. Yo tenía toda la intención de darla, pero eh, no había internet donde estaba. No había. Y pensé en darla con datos, pero eso es carísimo. Es carísimo darlo con datos. Entonces, perdón. Bueno, de cualquier forma la vamos a reponer, ¿no? Ya sea o en semana de reposición, o si en algún momento nos retrasamos en alguna otra sesión, tal vez hubo materiales grabados, ¿no? Para que los puedan ver en en el tiempo que ustedes ello, ¿no? No se preocupen, no vamos a perder la sesión de una forma u otra. A ver, sí, sí. En el chat, no se preocupen, no es para todos. Bueno, habíamos hecho una introducción al curso, ahora voy a empezar a grabar. Como siempre, les pido encarecidamente que prendan cámara, por favor, los que puedan, sería buenísimo. Voy a empezar a grabar Recording in progress. para los que todavía no han logrado conectarse conmigo, pero que tienen intenciones de cursar y la materia que estén los materiales completos en el aula virtual para cuando lo logren. Bueno, habíamos hecho una introducción general al curso. Habíamos también ya empezado a trabajar la introducción general a este libro de filosofía de la historia de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Como tal es una enciclopedia. O sea, son ensayos, son ensayos escritos por académicos muy pesados. Leímos la introducción de Reyes Mate general, que nos da estas coordenadas para pensar la disciplina en nuestra actualidad. El objetivo de estar revisando textos de esta enciclopedia es estar pescando amplio, ¿no? Siempre cuando uno se está quiere abrir el panorama de pensamiento, un buen lugar para empezar es un texto enciclopédico general, ¿no? Estos textos enciclopédicos no son eh, como las entradas de Wikipedia, pues, ¿no? Son en todo caso ensayos bastante armados de especialistas en los temas de los que estoy yendo. Y lo que les había pedido que leyéramos para la presente sesión es los dos primeros. El primero se llama El mundo griego, tiempo e historia, y el segundo, tiempo e historia en la tradición bíblica judía islámica. Bien, sobre el primero, algunas advertencias preliminares antes de entrar propiamente a discutir. Lo primerito que quiero comentarles es que es un texto que se esfuerza de participar del tema general de la volumen, ¿no? O sea, se nota que lo invitaron a escribir un artículo para filosofía de la historia, para el volumen dedicado a filosofía de la historia, por ser especialista en antigüedad clásica en griegos, y se quedó así, no, pues sí le entro, porque es parte de la arquitectura del volumen,
pero no sé qué voy a decir. O sea, no sé qué voy a decir que empieza, o sea, que el texto está armado de fragmentos, ¿no? Aproximaciones, como estas, vamos a decir, es un poquito impresionista la aproximación de Antonio Alegre Gorri. No lo conozco, no tengo el placer de conocerlo, es el único texto que he leído de este académico. Es una aproximación, digamos, impresionista al tema, ¿no? Es decir, un poco la pregunta es que se plantea es qué voy a decir en el volumen de filosofía y de historia, cuando a lo que me dedico es estudiar a los griegos, porque no hay como tal filosofía de la historia en el pensamiento griego. Lo que hay en todo son concepciones sobre el tiempo, concepciones sobre el movimiento, este, entendimiento sobre la relación entre historia y naturaleza, ¿no? Y entonces va, por eso les digo impresionista, porque va dedicando pinceladas sobre estos temitas, ¿no? Va a estar por ahí la concepción del tiempo cíclico con Platón, ¿no? Va a estar por ahí el mito de Prometeo, como aparece en el Protágoras de Platón, va a estar por ahí las reflexiones, digamos, la oposición Heráclito-Parménides, digamos, bueno, está obviamente, se ve que es un gran aristotélico, ¿no? O sea, le echa flores tremendas a Aristóteles a lo largo del texto, y esto es lo que las pinceladas que tenemos por ahí. Em, voy a recuperar algunas de estas pinceladas para hacer la exposición de la primera sesión, y voy a, digamos, como les dije yo en un inicio, los estoy invitando a un proceso de lectura. Entonces también vamos a ir bueno, les voy a ir comentando qué inquietudes, qué relaciones surgían en mi cabeza mientras iba leyendo, ¿no? Vamos a ir, de hecho, nosotros sí vamos a leer el, la versión del mito prometeico, como aparece en el Protágoras de Platón, y vamos a reflexionar sobre las implicaciones que eso tiene. O sea, vamos a ir un poquito agarrando las pinceladas y yéndonos un poquito hacia los lados de esa pincelada, cuáles son las implicaciones, antes de pasar al segundo texto. Este, veo que mi invitación a aprender cámara no fue muy fructífera, entonces voy a volver a invitar, por favor, a todos los que puedan, prendan cámara, ¿no? Sería maravilloso. Estoy suficientemente frustrado con con la situación de que nosotros no regresamos a presenciales la próxima semana. Realmente es, ustedes saben qué es tomar clase en línea, ¿no? Es feo, pues, ¿no? Somos caritas abstractas, ¿no? Recortes de realidad en mosaico, ¿no? Y cuando ustedes, o sea, no sé si ustedes ven, pues sí, me imagino que sí. Vean cómo se ve la pantalla, pues somos nombres, somos recuadros beiges con iniciales, somos fotógrafos, o sea, hay que ponerle movimiento al asunto. Los invito, por favor. Bueno, el primer tema, la primera pista de trabajar sobre este texto es cómo aborda el autor el lugar común de que lo que encontramos en Grecia, la cultura griega, y aquí dice, no voy a separar la cultura de la filosofía griega, hay que entenderlas en su conjunto, eh, como un paso del mito al logos. Es como, decimos un lugar común, y cuando les digo lugar común, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, ¿no? Es un lugar común es algo que se repite mucho, es un, él no dice lugar común, es un tópico. Un tópico es un lugar común, ¿no? Un tema al que se recurre y se regresa y versiona y se vuelve a decir, ¿no? Dice, el tópico se vuelve relevante cuando se le contextualiza, según yo es lo que... Ajá. El tópico se transforma en fructífero, o sea, da frutos, si es correctamente abordado y explicado, lo cual no es el caso la mayoría de las veces. Es decir, se dice mucho lo que ocurre en Grecia, cultura Grecia,
digamos, en la cultura helénica, la transición del mito al logo. Entonces dice, esto es fructífero si se le aborda correctamente. Y la forma en la que el autor considera que es correctamente abordado tiene que ver con la explicación digamos, de la razón. Fíjense, la filosofía y la cultura griegas, pues es conveniente no disociarlas, son paradigmáticas por fundacionales. Están fundando algo. Pónganme tantito, sigo la cita. Entiendo por cultura, fíjense esto, toda manifestación y productos debidos a la razón y a la sensibilidad de los hombres. Así la arquitectura, así la estatuaria, la poesía, la tragedia y un largo etcétera. Así la filosofía, que es una peculiar manifestación cultural, la que conceptualiza con un mayor grado de precisión y universalidad las anteriores producciones. A mí me llama la atención la definición de cultura que propone el autor. Es decir, toda producción humana, no, claro, aquí no habla de seres humanos, habla de hombres, ¿no? Eh, pero vamos a decir, toda producción humana que se debe a la razón y a la sensibilidad. Y a mí me parece una definición muy particular, ¿no? O sea, vamos a decir, en general no estoy de acuerdo con la definición, ¿no? Yo no definiría cultura así para nada, ¿no? Yo la definiría a partir en fin, desde otros derroteros, tal vez porque por mis filias marxianas, ¿no? Diría que toda cultura es toda manifestación material de vida, ¿no? De una organización particular, de una forma específica de manifestar la vida humana concreta. Ajá. Es decir, eh, no partiría de la razón, no, la razón ya es un resultado cultural para mí, ¿no? Yo diría, cultura es toda manifestación específica, de una forma específica de vivir la vida humana concreta. Ajá. Por eso hay manifestaciones culturales a lo largo de la historia, porque manifiestan de una forma específica y concreta lo que es el abstracto de la vida humana. Pero acá la aproximación es a través específicamente de, según yo, uno de los resultados culturales que es la razón. Pero bueno, la expresión el paso del mito al logos, dice, alude a lo auroral y rige para toda la cultura griega, no solo para la filosofía. O sea, toda la cultura griega está atravesada por este, digamos, sesgo racionalista. ¿Mm? Lo que vamos a encontrar es un sesgo racionalista. O sea, la cultura griega, vamos a decir que es un poquito una definición redonda, porque lo que está diciendo el autor es, en Grecia nace la cultura. Y a mí me resulta un poquito chocante esto. ¿Por qué estoy diciendo que en Grecia nace la cultura? No lo está diciendo así, pero es lo que está implicando. Porque si cultura se define por este todo producto de la razón y la sensibilidad humana, y en Grecia se presenta el giro del mito al logos, a la razón, entonces en Grecia es donde nace la cultura. Y así como, no sé, me parece, no sé, no me encanta la definición, pero bueno. Em, y entonces recupera tres genialidades, dice de Aristóteles. Una, el zoon politikon, ¿no? El animal político. Dos, que el ser humano aspira a la buena vida. O sea, fíjense, el capítulo 1 de la política, el capítulo 1 de la ética Nicómaco, si quieren, el capítulo 1 y el 10 de la ética Nicómaco, ¿no? La genialidad de el zoon politikon
que es el animal político que utiliza el logos para su organización política. 2, que el ser humano aspira a la buena vida, no solo a vivir, a la vida no calificada, como diría Agamben en el Homo Sacer, ¿no? A la Zoe. La Zoe sería para Agamben la vida no calificada, sino a la bios, a una vida calificada que tiene que ser buena vida, ¿no? Eh, Perdón, ese es el tercero. Perdón, lo voy a leer porque redacta con retróecanos, o sea, construye las oraciones de forma rara. Se los leo. Aristóteles, entre otras muchas, formuló tres genialidades. Una, que el hombre es animal que posee logos. Ah, ok. Esa es la uno, que es una de logos. Dos, que es el zoon politicón, o sea, que es un animal político, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que el hombre aspira a la buena vida. Yo no estaría tan, justamente por mis filias, no estaría tan pronto a separar el logos de la política. O sea, yo no pienso que sean genialidades separadas, el que tenga logos y el que sea un animal político. En mi lectura de Aristóteles van de la mano. Y nos va a dar razón este autor hacia el final del texto. Va a decir, si vamos a hablar de una concepción de historia, la tenemos que situar en la polis, ¿no? Voy a hacer nada más, me voy a adelantar hacia la coda del texto. Fíjense cómo cierra. Es como un gran resumen. Hemos visto, dos puntos, en Grecia se crea el ser al hilo de la temporalidad institucional de la polis. ¿Ah? Es decir, estamos haciendo historia de la polis. Todo el pensamiento se da en la polis. Ajá. Bueno, y es la afirmación de Aristóteles en la política. Todo logos es en la comunidad política. Y por eso yo no estaría tan rápido en separar, como hace el autor, que el ser humano sea un animal con logos de la afirmación del zoon politikon. Para mí son la misma, o sea, es una genialidad compleja. Son dos caras de una misma afirmación. Pero bueno, este, desarrolla estas tres afirmaciones, estableciendo el punto que nos interesa. Historia es siempre historia de la polis. Fíjense, el bien vivir es poseer un lenguaje, no el de los instintos, sino uno refinado que nos permite, entre otras cosas, escribir tragedias que deleitan el gusto y la sensibilidad. El logos cultural y filosófico solo es en la polis. Allí está, el logos solo es posible en la polis. No son cosas separadas, logos y política. El logos solo es posible en la polis. Y la polis solo tiene sentido en la medida en la que participa el logos. O sea, es un bicondicional. ¿Cómo dice en política Aristóteles? A ver si lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. Perdón. Pero lo que dice es, en su definición de son politicón, dice, es distinto a los demás animales gregarios porque no solo tiene voz para expresar dolor y alegría, por ejemplo, dolor y placer, dice Aristóteles, sino porque a través del logos expresa justicia e injusticia. Estoy parafraseando, pero esto es el contenido de la explicación de qué sentido es el zoon politicón es específicamente distinto a los demás animales gregarios. Es político porque usa logos para explicar justicia e injusticia. ¿Ah? Tiene un pensamiento que tiene que ver con la organización de la comunidad política. Ajá. Por tal que la organización puede ser justa, puede ser injusta. Entonces, utiliza el logos para hablar sobre la forma de su propia gregariedad. Por eso es político, porque usa el logos para alterar la forma de lo social. Ujú. Entonces, fíjense, no solo el logos, solo se da en la política, sino es político porque usa el logos. Lo mismo son cosas distintas, pero bueno. Desde este punto de vista, se puede analizar el paso del mito al logos al hilo de una historia institucional. Es decir,
la de la polis. Temporalidad institucional que generó una cultura. Vamos a decir, vamos a entrar al tema que nos invitan, dice el autor básicamente. O sea, esto es lo que está sintomáticamente ahí. ¿Cómo le entro a un volumen sobre filosofía de la historia en Grecia? Bueno, lo que voy a decir es que en el tópico, el paso del mito al logos, estamos hablando de una temporalidad política, la temporalidad de la polis, ¿no? Entonces, en los temas de filosofía de la historia, lo que puedo decir es que el tiempo está relacionado a la comunidad política en las reflexiones griegas. Esta es como la apertura del ensayo, ¿no? Lo cual me parece notable. No hay, en verdad, filosofía de la historia en Grecia, pero si le vamos a entrar al tema, le vamos a entrar así, estableciendo que toda reflexión, todo paso del mito al logos tiene que ver con la temporalidad de la polis, de la comunidad política. Ujú. Y entonces empieza con les digo, una segunda pincelada, que es recuperar un pedacito de Aristóteles. De todo Aristóteles, agarra la pincelada de la distinción entre potencia y acto, dinamis y energía, ¿no? Con el corolario de la entelequia, pero es, vamos, la relación entre potencia y acto. Ajá. No sé si recuerdan esta distinción en Aristóteles, es una distinción fundamental en la metafísica, ¿no? Es decir, lo que está en potencia es lo que se puede, pero aún no está realizado. Es el telos, vamos a decir así, es el telos contenido, es la finalidad potencial, ¿no? También está en física, porque cuando explica un cuerpo quieto, es una dinamis, es una potencia, porque en cualquier momento se mueve el cuerpo y se convierte en energía, en acto, ¿no? Pero las categorías creo son más fructíferas que en la física, en la metafísica, cuando habla de la constitución de los entes, ¿no? Como hay una finalidad contenida que está en potencia, es dinamis, y que se realiza y llega al acto, ¿no? Se convierte en energía. No por nada le gusta tanto a Hegel esta distinción y la va a recuperar en su dialéctica, ¿no? Eh, pero en esta, digamos, en este par de conceptos, lo que el autor encuentra en Aristóteles es la tematización de la temporalidad y el cambio, ¿no? Es decir, ¿qué se muestra en la relación entre potencia y acto? Se muestra un antes y un después, una realización, un camino, ¿no? O sea, la realización de una temporalidad, ¿no? El alcanzar el telos contenido. O sea, la relación dinames energía lo que muestra es el tiempo. Eso es lo que muestra esta relación y es una de las pinceladas que aborda el autor. Les voy a leer pedacitos de esta pincelada para que noten esta temática abierta. Aristóteles conceptualizó de manera magistral lo que decimos mediante dos conceptos, dinamis y energía, y su perfectivo entelequia. Si la esencia de la historia es la evolución y desarrollo, la realidad como totalidad es histórica por temporal. ¿Ah? Es histórica por temporal. Tal vez no voy a hablar directamente de filosofía de la historia, pero voy a hablar de la historia a partir del tiempo. Y lo que se observa en Aristóteles es el tiempo. Ajá. Porque les leo otra vez la oración. Si la esencia de la historia es la evolución y desarrollo, ajá, la realidad como totalidad es histórica porque es temporal. Es decir,
voy a entrarle a la reflexión histórica a partir de la noción de tiempo. Y en el tiempo, a partir de evolución y desarrollo. ¿Mm? Esto es lo que está ahí metido en estos dos conceptos, dice el autor. Entre Dinames y Energía, lo que hay un relato. Ajá. Hay una narración de evolución y desarrollo. Piensen, o sea, voy a agarrar ejemplos de Aristóteles. En Política 1, cuando nos dice la polis es la comunidad de comunidades, ¿se acuerdan de esta definición? Es como en la metodología teleológica de Aristóteles, nos dice la polis es la que contiene el fin supremo de todas las comunidades previas. Entonces, naturaleza e historia, lo que es por naturaleza es la polis. ¿Y qué quiere decir que es por naturaleza? Que es necesario que lleguemos a la polis. Y cuando nos explica cómo llegamos a la polis, es una explicación pseudohistórica. Nos dice, primero fue la primera comunidad, la comunidad conyugal, ¿no? La familia. Y después muchas familias se juntan y forman un municipio. Y esto tiene pretensiones de historicidad. Y finalmente se realiza el telos de la polis. La comunidad de comunidades contiene el fin de todas, ¿no? Entonces, fíjense el desarrollo y evolución contenido entre lo que está en potencia, que es la polis, y la dinamis, o sea, la realización o el acto de la comunidad política, ¿no? Más abajo. No sabemos si consciente o inconscientemente, el paradigma que Aristóteles extrapoló a la explicación de la realidad como totalidad fue el organicista y el biologicista. Esto se habla muchísimo también del libro de temas que en la antigüedad había una visión orgánica de la sociedad, mientras que en la modernidad se sustituyó la visión orgánica por una visión mecánica. ¿Cuál es la diferencia entre un organismo y una máquina? En la máquina, las partes independientes existen y ya son algo completo. Las tuercas son tuercas, los tornillos son tornillos, no sé, así nos metemos estoy intentando recordar los capacitores y no sé, los circuitos de física, tienen partes y los podemos explicar por separado. Si las juntamos se forma la máquina que se mueve, ¿no? Los pistones están en relación con los tornillos y las tuercas que los sostienen en su lugar, etcétera. Digamos, la sociedad es un resultado de agregar partes que son individuales. Es una visión mecánica como en Hobbes. Somos individuos en el estado de naturaleza que nos agregamos a partir de un contrato y formamos una comunidad. ¿Cómo es en la antigüedad clásica? Piensen en el Critón de Platón. No, mejor, directo, en la política de Aristóteles, que es la forma tal vez más acabada. Aristóteles dicen, otra vez en el libro 1 de la política, el todo antecede a las partes. El todo antecede, la polis antecede al antropos. ¿Y qué está diciendo? Evidentemente no está diciendo, ya estaban los edificios cuando llegó el primer antropos. No está diciendo eso. Es una afirmación ontológica de la preeminencia ontológica. El todo antecede a las partes, la polis antecede al antropos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la autosuficiencia está en la polis. Ontológicamente, el ser completo es la comunidad política. Y es la comunidad política la que produce antropos particulares. Por ejemplo, Sócrates de Atenas. La antecedencia política es ante Atenas. Sócrates es el producto de Atenas. Por eso les decía yo del Critón. No sé si el Critón o del deber lo han leído. Es una chulada de texto. ¿No? Es la segunda entrega de la trilogía La muerte de Sócrates. Es un peliculón, ¿no? O sea, es la saga es más chida que Star Wars, y ya es decir mucho, ¿no?
Estamos hablando de la saga de la muerte de Sócrates, que tiene tres partes. La apología, la defensa heroica de Sócrates contra la asamblea, que casi gana, pierde por 7 malditos votos, después de combatir las acusaciones de Melito y Anito, les dice, es falaz lo que estás diciendo, como que soy ateo y soy hereje. Escoge, valedor, no pueden ser las dos mismas, ¿no? Si soy ateo no tengo dioses, si soy hereje tengo dioses distintos, ¿no? Entonces escoge, no soy ateo porque soy hereje, bien, la primera refutada, la segunda, soy hereje, estoy hablando de daimos y los daimos son hijos de los dioses, por lo tanto, si creo en los hijos de los dioses, creo en los dioses, por lo tanto tampoco soy hereje. Dos refutadas, la tercera, que pervierto a los jóvenes, bueno, si los pervierto a sabiendas y me rodeo de personas malas, pervertidas, pues me voy a hacer mal a mí mismo y es peor para mí. Eso no lo hago de a propósito. Si lo hago, no lo hago de propósito. Y el que no hace las cosas a propósito, pues no lo puedes castigar. No lo hizo de a propósito. Tres refutaciones, pum, 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 espectacular su defensa. Pierde por 7 votos. Bueno, ¿qué castigo te pones si el Sócrates quiso así? Tiene ganas de joder. O sea, tiene ganas de joder. Así de, no me voy y no me matan. Ay, yo soy jodido, no tengo dinero, pero ahí están mis cuates. Glaucón, pones unos centavitos a estos, ¿no? Así, les pagan mis cuates porque yo no tengo. Ese es el castigo que se impone Sócrates, ¿no? O sea, ya trae ganas de que se queme apenas, ¿no? Ya le vale sorbete. Esa es la primera. La tercera es el Fedón, cuando ingiere la cicuta, ¿no? Y da su última gran clase sobre la inmortalidad del alma, que es una chulada el Fedón, ¿no? Y a partir de un argumento de contrarios demuestra la inmortalidad del alma. Pero en este caso le estoy hablando de la segunda entrega, que es la película de acción del escape de Sócrates, ¿no? Llega de noche Critón, ¿no? Soborna a los guardias, ya tiene una lancha de motor veloz afuera de la prisión que lo va a llevar a Tesalia con sus cuates, este, en otro lado, ¿no? Así es una película de acción, ¿no? Así empieza, y ¡pum! La película de acción, ya nos vemos persecuciones de lanchas y tiros, flechazos de aquí, porque ahí no, se interrumpe por una acción mucho más chida que es la acción filosófica, ¿no? Sócrates le dice, no, 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 vamos a analizar esto detenidamente, vemos si nos vamos o no nos vamos. Bueno, es una chulada de diálogo, una chulada, pero el diálogo con Critón le dura bien poquito porque Critón no está a la altura de la discusión de Sócrates. O sea, en 3, 4 páginas, el argumento contra Critón es no le vamos a hacer caso al vulgo. Es decir, sobre asuntos del cuerpo, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al profesor de gimnasia o a un hijo de vecina? No, pues al que sabe al respecto, Sócrates. Órale, va. Entonces no le vamos a hacer al caso al que dirán, porque Critón dice, ¿qué van a decir Sócrates que yo teniendo la lana y los medios para ayudarte no hice nada? ¿Y qué van a decir de ti que no quisiste criar a tus hijos y dejaste viuda a tu esposa? Y entonces, en el qué dirán, Sócrates, neta, en 3 páginas, 3, 4 páginas, le dice, ¿le vamos a hacer caso a los que no saben o a los que saben? Y entonces Cristón rápido, no, pues a los que saben, bueno, en los asuntos del alma, que son más importantes que el cuerpo, ¿le vamos a hacer caso al vulgo, que un día te condena y al día siguiente eres el mejor, o sea, a la cosa más mediocre que ella fuera en Atenas? ¿O le vamos a hacer caso a los que saben? Ya le ganó el argumento y Critón le da frío. Dice, no entiendo lo que estás diciendo, Sócrates. Oh, y entonces Sócrates se da cuenta que no tiene rival ahí, que no tiene alguien con quien dialogar, y entonces hay un giro ahí loquísimo en el Critón, la famosa prosopopeya de las leyes. Sócrates deja de dialogar con Critón y se desdobla. Su super yo se convierte en las leyes y lo empieza a regañar. Las leyes empiezan a dialogar con Sócrates, pero es el mismo desdoblado, o sea, él está haciendo la voz de las leyes y él es el que generalmente sirve de sparring, ¿no? Las leyes lo recagotean y Sócrates, no, sí, sí, tienes razón. O sea, Sócrates hace la chamba que no pudo hacer Critón y que le echan en cara las leyes a Sócrates, que Sócrates es producto de ellas.
Sus papás se casaron gracias a las leyes de Atenas. Él estudió gracias a las leyes de Atenas. Él creció, se casó, tuvo hijos gracias a las leyes de Atenas. Él se pudo ir en cualquier momento de su vida si no estaba de acuerdo con las leyes de Atenas. Y no solo no se fue, sino que en todos lados se paró el cuello diciendo, Atenas es la mejor de las polis del mundo, incluso superior a la ceremonia y a Creta, que tenían fama en el mundo antiguo de ser buenas, tener legislaciones espectaculares. Y Esparta y Creta tenían fama de tener muy buenas leyes. Y Sócrates defendió las de Atenas siempre y le dice las leyes, y tú que te nos debes enteramente a nosotras, a la polis, al espíritu de la polis, hoy que no te gustan te quieres ir como un cobarde. No sea ridículo. O sea, lo regañan horrible. O sea, Sócrates se regaña solito, ¿no? Pero el punto es el mismo. El punto es el mismo. El antropos es producto de la polis y no al revés. Esta es la visión orgánica. Y como aparece en política, en Aristóteles, Aristóteles dice, ¿qué es una mano fuera de un cuerpo? Y dice Aristóteles, pues obviamente si no cumple la función para el organismo, para el cuerpo entero, deja de ser lo que era, deja de ser una mano, a menos que lo digamos en sentido equívoco, una mano de piedra, ¿no? Pero deja de ser lo que era. El antropos fuera de la polis ya no cumple su función. O sea, esta es la visión orgánica de la sociedad que presenta Aristóteles. Somos órganos de un organismo completo. Somos lo que somos solo en función en que cumplimos nuestra función dentro del todo que es la polis. Por eso también Aristóteles, digo, por eso también Sócrates, cuando le dicen en la apología te vas, dice no, o sea, me voy, solo los perros, las bestias viven fuera de una polis, ¿no? No, o sea, prefiero que me maten a irme. También se lo dice a Critón. O sea, es lo peor de lo peor. El antropos fuera de la polis es, es lo más bajo que hay. Entonces, acá viene la visión orgánica y es la que está rescatando el autor, ¿no? Y el autor dice, no saben si lo hizo a propósito, ¿ah? Consciente o inconscientemente, pero el paradigma es el organicista biologicista. Todo organismo acá arranca de una dinamis, una potencia. O sea, cronológicamente, históricamente, vamos a decir, no es que la polis haya estado antes que el individuo, que el antropos. Eso no es lo que está diciendo Aristóteles, no está hablando históricamente, sino que la polis antecede ontológicamente. Cuando nace un antropos, tiene como telos, como finalidad la construcción de la polis. Ese es su fin, es lo que es bueno para el antropos, ¿no? Dale, Bruno. Solo aprovechando que regresas sobre este asunto de la potencia y del acto, cuando lo leí me puse a pensar en cómo la descripción de esta situación de potencia y acto describe por una parte, como mencionabas, el tiempo, la situación temporal, el hecho de que se da algo en acto, pero queda siempre algo en potencia, todavía no actualizado. Pero al mismo tiempo, o sea, esta misma estructura podríamos usarla para describir la situación política, la situación social, la situación intersubjetiva, en donde pues uno se actualiza en tanto que individuo, pero siempre queda ese extra, ese exceso que es el otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, está buenísimo, ¿no? Justo ahí, en este juego de la potencia y la realización y el exceso, ¿no? En ese está el movimiento del tiempo. Porque si la energía fuera realización absoluta, se detiene el tiempo, ¿no? Pero en este exceso de potencia, lo no realizado permite que siga habiendo desarrollo, bueno, que siga habiendo, como dice el autor, desarrollo y evolución, ¿no? Vamos alcanzando
Lo que más adelante con Platón sería más adelante en el texto, no históricamente, ¿no? Con Platón sería el ideal regulativo, nos vamos aproximando, vamos evolucionando hacia algo mejor, ¿no? Em, Fíjense, todo organismo arranca de una dinamis, se desarrolla y organiza y adquiere su forma esencial, su eidos, es decir, su energía, digamos, su acto, su realización. Estoy leyendo al revés todo, no sé por qué. Que te juro que lo escribe al revés, ¿no? O sea, yo pondría en español antes que, bueno, dice, todo organismo arranca de una dinamis, se desarrolla, organiza y adquiere su eidos, es decir, su forma esencial. Es decir, su energía, su acto, su realización, su acabamiento, su perfección. En tal perfección, que es su fin, que se mantiene durante todo el tiempo que le compete, entelequia, ¿no? Así consideró los organismos humanos. Los individuos perecen, pero la especie se mantiene. Así la polis, así el cosmos exterior, etcétera. Eternidad de todo lo basado en la temporalidad y los singulares. Ok. Este es el último pedacito que quiero leer de esta pincelada. La evolución, el proceso desde la dinamis a la energía y entelequia, es un movimiento en el tiempo. O dicho de otro modo, es un movimiento que nos genera el tiempo. Por eso, Aristóteles definió el tiempo así. Cita, cuando nos percatamos de lo anterior y lo posterior, decimos que hay tiempo, pues el tiempo es el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. Fíjense qué chulada, qué forma de abrir la temática, digamos, central del tiempo. Aquí es donde, o sea, estaba leyendo el texto y yo decía, ¿qué va a meter sobre filosofía de la historia en Grecia? Y esta pincelada dice, vamos a reflexionar sobre el tiempo a partir de la noción de dinamis y energía. Está muy bueno. Bueno, más adelante regresa a otra forma de percibir esto y dice, no solo abre la dimensión del tiempo en la filosofía, este pensamiento aristotélico, sino que también, tal vez no hace filosofía de la historia, pero es el primero en hacer historia de la filosofía. Acá la referencia que yo tengo es la metafísica, el libro 1, el libro alfa de la metafísica. Manías. Tampoco lo tengo a la mano al parecer. Ah, no, sí, espérame un segundito. Ok. En la metafísica es el primer teórico en la historia en hacer un estado de la cuestión. Fíjense cómo Aristóteles nos regaló un momento metodológico para cómo seguimos haciendo teoría hoy. Es el primero que hace una revisión, digamos, les digo, es el primero en hacer un estado de la cuestión. Cuando está construyendo el argumento de las causas, de las cuatro causas, se pone en el libro 1, dice, a ver, ¿qué se ha dicho sobre esto? Se ha dicho con la Jónica, donde mete también a Heráclito, yo digo injustamente, pero está Tales, Anaxímenes, Anaximandro, etcétera, mete a Heráclito también, solo analizaron la causa material, es decir, de qué está hecho todo. Luego vinieron pitagóricos y eleáticos y allí estaba el análisis de la causa formal, de donde también Platón participa, y hablan de los números y digamos, no de qué está hecho en cuanto a material, sino cuál es la forma de todo. Y luego vinieron tal, pero ninguno ha hablado, y hace un recuento histórico, no sé si se acuerdan, es la primera vez que vemos un estado de la cuestión realizado. Digamos, yo siempre digo que había muchas menos cosas que leer
cuando estaba Aristóteles haciendo esto, ¿no? Que hacer un estado de la cuestión hoy es de una flojera, así, de, "No, quiero hacer el estado de la cuestión". O sea, ya todo mundo dijo muchas cosas sobre esto. Y cuando Aristóteles lo hace, está leyendo todo lo que había escrito al respecto. No, o sea, Aristóteles puede agotar su estado de la cuestión porque está leyendo a todos los que habían dicho algo jamás nunca al respecto, porque eran cuatro vatos también, ¿no? O sea, es lo que yo les digo, Aristóteles la tiene más fácil porque está leyendo a muchas menos personas, pero bueno. Lo que dice el autor es, el Estagirita es el primero en hacer historia de la filosofía, fíjense. El Estagirita es pues el primer historiador de la filosofía y en parte el primer filósofo consciente de la importancia de la historia en la construcción de la esencia de las teorías, ¿no? Es el primero que dice, a ver, a Platón hay que filiarlo a los pitagóricos y a los eleáticos en cierto sentido, y a Heráclito hay que filiarlo a los jónicos, o sea, está como haciendo ya justo historia de la filosofía, historia de las ideas incluso también, para la escuela esta que se quiere, no sé, con Quentin Skinner, que quieren hacer historia de la conciencia, ¿no? También Aristóteles es el fundador de esa forma de pensar. Bien, voy a dejar aquí eh, esta, esa primera pincelada y quiero saltar a una segunda. Híjole, ¿por qué no se me da tan rápido el tiempo? Quiero hablar de el mito prometeico. El mito prometeico es digamos, es otra vez un tópico en la historia de Occidente. Eh, Porque claro, están las versiones de Ovidio en Metamorfosis, la de Esquilo es la primera versión trágica, ¿no? Digamos, estoy yendo de adelante para atrás porque Ovidio evidentemente es romano de la época del Imperio, ¿no? Esquilo, siglo V, trágico siglo V, ¿no? Tiene su tragedia por encadenado. Este, nos podemos ir bien atrás con los relatos prometeicos, pero el que recupera aquí, o sea, es el momento de la técnica, ¿no? Es el mito que explica la técnica en el ser humano, ¿no? En la versión de Platón, que aparece en el Protágoras, este, es antecedente, por ejemplo, incluso de la versión de Pico de la Mirándola, del discurso de la dignidad humana, ¿no? Parece chiste, porque en la versión de Protágoras le dan la chamba a Prometeo y ¿cómo se llama el otro? Epimeteo, de repartir características entre los animales. Y les ponen garras y colmillos. Bueno, le dan Epimeteo y Prometeo nomás está revisando la chamba del otro. Y se las acaba, ¿no? Se acaba garras, se acaba colmillos, se acaba pelaje para el frío, escamas, ¿no? Se acaba todas las características y les queda un animal desnudo, ¿no? Les queda un animal con como diría Kant, una animalidad muy básica. Ya no tienen garras, no tienen colmillos que repartirle, no tienen pelo, no tienen escamas, no tienen... ¿Qué hace? Y Prometeo dice, chin, ¿qué hago? Y entra y se roba de Hefesto, no, ¿cuál es el de la guerra? Hefesto, sí, y Atenea, su sabiduría profesional junto con el fuego. O sea, le regala a los hombres, les regala la técnica. En otras interpretaciones, en otras versiones del mito, lo que se roba es el fuego, ¿no? Y se lo regala al ser humano, que es, digamos, es símbolo de la técnica, ¿no? Del conocimiento técnico, el arte, la techne, ¿no? Eh, bueno, el mito prometeico es fundacional en Occidente, ¿no? Y toda la modernidad es prometeica, ¿no? Este, la técnica que emancipa el conocimiento científico, tecnológico, etcétera. Bueno, no por nada está el texto de Mary Shelley de Frankenstein, que es una versión romántica del mito de Prometeo, ¿no? Por eso se llama
Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿no? Porque ¿qué pasa con sí, los tlacuaches de este lado son los que se roban el fuego? Es nuestro mito prometeico, náhuatl, ¿no? Los tlacuaches también son castigados por regalarle el fuego al ser humano. Ay, regreso al punto. Me perdí. Ah, por lo de Mary Shelley Harvey me perdí. Por lo del Prometeo moderno. A Prometeo lo castigan en la versión de Esquilo, ¿no? En la tragedia lo castigan los dioses por haber dotado a los seres humanos de conocimiento divino, que es la técnica, ¿no? Y no deberían de tener ese conocimiento y lo castigan. Bueno, el Frankenstein es el Prometeo moderno, porque la técnica que se roba el doctor Frankenstein es la técnica de dotar de vida a lo inanimado. El conocimiento de los dioses que debería de haber estado prohibido para los seres humanos. Y, y es la técnica prohibida la que genera la muerte trágica del doctor Prometeo, porque digo el doctor Frankenstein, porque desencadena poderes que no debería de tener, ¿no? En fin. Eh, la forma en la que el autor visita el mito prometeico en Platón es muy notable, porque como lo cuenta Protágoras, les regalan la técnica, el fuego y el conocimiento técnico profesional, y entonces tienen tecnología, pero no saben convivir, no saben enfrentarse, no tienen la técnica de la guerra, porque la técnica de la guerra es hija de la política y no tienen técnica política. Entonces no saben combatir contra las otras especies y se juntan para intentar sobrevivir de las otras especies, estos seres que saben del fuego, pero no saben convivir entre ellos y se empiezan a matar entre ellos. Y entonces Protágoras dice, Zeus ve que está amenazada la supervivencia de su creación, de la especie humana, y entonces les regala el sentido moral y la justicia. ¿Mm? Para que pueda haber polis, les regala el sentido moral y justicia. Fíjense, les leo el último cachito de esa cita. Así Zeus, temiendo que sucumbiese la raza humana, envió a Hermes a que donase a los hombres el sentido moral y la justicia, a fin de que hubiese orden en las ciudades y lazos de amistad concorde. Estas virtudes que son el fundamento de la democracia, pues, significan la capacidad de vivir juntos y participar en la construcción de nuestra vida justa, son repartidas por igual entre todos los hombres. Otra vez, para el autor, esto refuerza la sociedad. Fíjense, el sentido moral y la justicia no se generan a partir de un contrato social, que es la visión mecánica. Individuos aislados que se agregan y forman lo social, forman lo político. Más bien, el sentido moral y la justicia son la posibilidad y la condición sine qua non. Sine qua non quiere decir sin la cual no se puede, ¿no? Condición de necesidad, de la existencia de la verdadera polis democrática. La teoría de Protágoras y otros sofistas es de una capacidad emancipadora realmente asombrosa. El ramificado optimismo que funde de este mito es el optimismo que reza los humanos se hallan abocados a la existencia política, el optimismo de que la efectivización de esa excelencia política se realiza por medio de la ley, el optimismo de que la democracia suponía un elevado estado de bondad social democrática y el optimismo de que la historia es un proceso progresivo lineal hacia adelante, hacia cotas cada vez más elevadas de racionalismo y excelencia política. Fíjense cómo explica el autor el siglo V, es el, digamos, el siglo clásico helénico, ¿no? La racionalista, ¿no? Los sofistas, el movimiento racionalista que trágicos, ¿no? Fíjense lo que está escribiendo Sófocles. Edipo
¿Cuál es la tragedia de Edipo? Que quieren ser más inteligentes que el destino. Yocasta y Layo les dicen, van a tener un hijo que va a matar al padre y te va a desposar y vas a tener hijos con él. Temiendo el sino que les han pronosticado, avientan a Edipo, el de los talones hinchados, con un gancho entre los tobillos, lo avientan al monte a que se lo coman los lobos. O sea, quieren escapar al destino a partir de un acto de razón. A Edipo en Tebas le dicen, vas sin que él sepa, perdón, en Corinto, sin que él sepa que es adoptado, el oráculo le dice, vas a matar a tu padre y vas a desposar a tu madre, y huye de Corinto, intentando ser más inteligente que el destino. Huyendo de su destino, se encuentra con Layo sin saber que es su verdadero padre y lo mata. Libera a Tebas ¿cómo se llama? Esfinge. Resuelve el misterio, la esfinge y lo libera. Y Yocasta habían dicho quien libere a Tebas de la esfinge va a convertirse en rey, sin saberlo, intentando ser más inteligentes que el destino, mata a su padre, se convierte en rey, por lo tanto esposa a Yocasta y tiene hijos, ¿no? Fíjense, los Sófocles y los trágicos están diciendo aguas con este movimiento racionalista, la razón, aguas, ¿no? Hay cosas que no deben saber los hombres. Tanta razón es un problema. Piensen en el de Yocasta, diga, en el de Antígona, la tragedia de Antígona, ¿no? Antígona, bueno, en fin, no me voy porque se me va el tiempo en mis digresiones. Pero ahí también la tragedia se da a partir de la disputa entre la ley humana y la ley divina. ¿Por qué? ¿Por qué están escribiendo estas cosas los trágicos? Porque está el movimiento sofista, que es un movimiento racionalista en el siglo V, o sea, es la ilustración griega. A Sócrates no lo queremos ver como sofista, él no se quiere ver como sofista, pero está ahí metido en ese movimiento. Es el movimiento racionalista del siglo V, ¿no? Y lo que está diciendo el autor es, en esta ilustración griega, en esta construcción política democrática del siglo V, del siglo de Pericles, en Grecia, lo que hay es una concepción de que la historia es un proceso progresivo lineal hacia adelante. Estos son los racionalistas ilustrados griegos, ¿no? Hacia cotas cada vez más elevadas de racionalismo y excelencia política. Fíjense, esta es una de las concepciones ahí metidas en el siglo V, pero a esta concepción progresista de la historia se le opone la historia al revés de Platón. ¿Mm? La historia al revés. ¿Por qué al revés? Dice, no me voy a poner a reconstruir toda la filosofía platónica, pero sí les voy a contar esto. A la perfección está antes del tiempo, en el topos Uranus, en el mundo de las ideas, que es un mundo ahistórico donde no acontece el tiempo, no hay transformación y mutación, no hay devenir, todo es perfecto y estático, ¿no? Las almas tuvieron contacto con ese mundo y caen a la tierra. Y la tierra, digamos, el mundo histórico es la caída. No es una evolución hacia la perfección, sino una involución. Va a rescatar también el mito del político, digamos, el diálogo del político Platón, donde lo que sucede es que el extranjero le explica a Sócrates que cuando los dioses están en el mundo gira en un sentido, y de repente ya cuando se alcanzó el telos del mundo, los dioses se retiran del mundo, y es como si fuera un resorte que estás estirando. Cuando llega al máximo, los dioses se van del mundo y la historia regresa, ¿no? Es como el giro inverso, donde se evoluciona, digamos, se involuciona de la vejez
a la infancia, a ser bebé, a desaparecer en la nada, ¿no? Les leo el pedacito. Esto ya estamos en el eterno retorno a lo imposible, ¿no? A ver si encuentro la... Este... buscando la cita que resume esto que les acabo de contar. Mm, a ver, el resultado del ordenado no es, sin embargo, tan perfecto como las ideas puras y bellas. El mundo, pues, es un fiasco necesario, pero que el demiurgo intenta hacerlo de manera más correcta posible. La pregunta fundamental sería, ¿por qué crear el mundo si existe el reino puro y bello de las ideas? Más abajo, esta manera de pensar tiene dos consecuencias importantes. Una es política institucional y la otra es cosmológica. La primera se encuentra en la República, la que nos interesa es la cosmológica, la de política, fíjense. Ahí ¿dónde está? La organización institucional sufre una degeneración desde la forma ideal del gobierno representada por la justicia. La línea descendente sería aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, que es como un sentido entrópico de desorden y corrupción, ¿no? Esta forma de pensar tiene precedentes en autores de inspiración religiosa, como Siodo, por ejemplo. El gobierno de los filósofos, que es, digamos, lo que propone en la República, sería la forma de detener la degeneración o de reinstaurar la perfección, cosa que a Platón le parece tarea imposible. Eh, en cambio, en el político más abajo, se nos cuenta cómo el mundo tiene dos momentos asociados a dos movimientos. Uno, el movimiento circular guiado por la divinidad, en el que los hombres eran felices, pero en un momento determinado la divinidad abandona el mundo y este inicia un movimiento retrógrado que produce notables trastornos y cataclismos en la humanidad, el más notable de los cuales es que los vivientes evolucionan al revés, desde la vejez a la infancia y a la desaparición, y así sucesivamente, ¿no? Eh, me voy a saltar a la oposición Heráclito-Parménides, ¿no? Mientras que Heráclito sería el filósofo del tiempo, dice el autor, Parménides sería el filósofo del espacio. Mientras en Heráclito todo es movimiento y transformación, en Parménides, este, el ser, y no, digamos, en el poema ontológico, lo que es real y no nada más el fenomenológico, lo que es aparente, el ser es inmutable, incambiante, ¿no? Eh, finito en el espacio, porque tiene que tener forma, porque si no tiene forma es indeterminado y si es indeterminado hay caos, ¿no? Pero eterno en el tiempo, o sea, no tiene inicio y no tiene fin, o sea, no transcurre el tiempo, no hay llegar a ser, dice Armenides, porque si llega a ser, ¿desde dónde viene? No puede venir de la nada, eso le dice la diosa, eso es impensable y te prohíbo que transites ese camino, porque el ser es y el no ente, no, párale de contar. Ajá. En estas reglas lógico-ontológicas se describe un ser estático, esférico, inmutable, ingénito, imperecedero, ya saben, todo lo del poema ontológico de Parménides, que por lo demás es una chulada. Pero en cambio Heráclito es el gran filósofo del tiempo. Todo es permanente, digamos, todo es cambio, ¿no? Eh, no sé, los grandes fragmentos de en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, ¿no? Porque sobrevienen aguas nuevas siempre, nunca es el mismo río, ¿no? Y las referencias siempre son fuego y agua, ¿no? Fíjense, dos sustancias, dice el autor, que tienen por propiedad el que nunca están quietas, ¿no? El fuego, el logos es fuego, dice en otro fragmento, que se prende y se apaga según medidas, ¿no?
Ustedes vean por eso cuando uno prende una fogata, la fogata decía un amigo es un clavel, te le quedas viendo y te clavas.